¿Han presenciado la muerte de alguien? ¿Han vivido la experiencia de la entrega final de una persona? Ese instante donde pareciera que todo se vuelve oscuro. Vivir ese momento es ser partícipe de algo sagrado y misterioso. Podemos preguntarnos, aquellos que lo han vivido, ¿qué produjo esa experiencia? Viernes Santo es hacernos presente en el instante de la muerte de una persona que llamamos Jesús. Hoy participamos de ese momento sagrado, de su entrega final, de su último suspiro. ¿Cómo vivirlo? ¿Qué produce en nosotros esa experiencia? Luego de un año de pandemia, donde la muerte como realidad o como posibilidad nos ha golpeado, creo que meditar la pasión nos hace enfrentarnos con el sentido de la muerte de Jesús, que ilumina nuestra propia muerte y nos abre un horizonte distinto al simple morir humano. Resuena el anuncio de Pablo: ha sido entregado a la muerte por nuestros pecados. La meditación de la pasión no puede convertirse en un recuerdo del pasado, sino debe actualizarse en el impacto de considerar todo lo que ha sucedido por mí. Cuando la pasión se hace experiencia en la propia vida, entonces la cruz cobra otro sentido. Hoy debemos meditar en su muerte y entregar nuestros pecados. No se trata de un ejercicio de examen de conciencia ni de purificación, sino de morir a lo que somos, ser regenerados por su gracia. ¿He considerado la muerte de Cristo? Una pregunta que solía hacer Ignacio a sus ejercitantes. ¿Siento que en la cruz se redime mi maldad? Nos ayuda en esta contemplación reconocer que la muerte de Cristo ha producido en otros gracias y también rechazo. Es que cuando la muerte se hace presente en la vida de una persona y en nuestro horizonte, somos invitados a tomar decisiones y también a realizar acciones. Eso sucedió con los ladrones que estaban crucificados junto a Jesús, con los soldados encargados de su ejecución y con los mismos seguidores del Maestro. La muerte los impactó, la muerte les hizo tomar decisiones, la muerte los llevó a la acción. Muchos maestros espirituales consideran que el fruto de la meditación de la pasión debe conducirnos a la muerte de nuestro hombre viejo y hacer renacer el nuevo, que vive de acuerdo con Dios. San Basilio, uno de los padres de la Iglesia, decía: la regeneración es el comienzo de una vida nueva. Más aún, para comenzar una segunda vida, necesito primero poner fin a la precedente. Hoy podemos morir espiritualmente a todo aquello que el Señor nos invita a dejar. Preguntémonos, ¿cómo hubiera actuado yo si estuviera en el instante de su muerte histórica? ¿Qué hubiera producido en mí esa experiencia? ¿Qué frutos espirituales hubiera obtenido? Como les decía, miremos a los que estuvieron ahí y veamos en qué nos asemejamos. Dos ladrones crucificados junto a Jesús. Dos reacciones ante la muerte de Jesús. Uno, encerrado en su rencor, lo insulta y lo desafía. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros.
El otro se reconoce pecador y suplica. ¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Hoy somos nosotros los que elegimos o seguir encerrados en nuestro rencor o ser capaces de reconocer nuestras faltas y suplicar perdón. Tal vez debemos morir al orgullo y ser capaces de abrirnos a la misericordia. ¿Cuál de los dos ladrones seremos? Allí también estaban los soldados encargados de la ejecución. Alguien debía realizar la tarea de darle muerte. Un grupo de soldados fueron los encargados de crucificarle. Ellos también reaccionaron ante esa muerte. Unos eligieron sortearse las vestiduras del moribundo como si se tratara de un botín. Otros se burlaban, uniéndose a los gritos de desprecio de la multitud. Uno solo, el centurión, que lo vio expirar porque estaba frente a Jesús, se dejó conmover y dio un salto de fe. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios, fue lo que exclamó. Hoy nosotros somos los que elegimos o seguir dando vuelta en nuestro propio interés, dejándonos llevar por las multitudes manipuladas, o dejarnos asombrar por la entrega de Jesús y dar el salto de la fe. Tal vez debemos morir a nuestra incredulidad y ser capaces de abrirnos a la fe. Seremos como los soldados burlones e interesados, o seremos como el centurión. Allí también estaban los seguidores del Maestro. Eran muchos los que lo escuchaban y seguían por los caminos. Un grupo de 12 hombres eran sus íntimos. Cientos lo habían victoriado. Poco a poco lo fueron abandonando. Algunos, manipulados por los intereses de los poderosos, se sumaron al grito de crucifícalo. Sus íntimos, esos que habían compartido tantos momentos con él, también fueron paralizados por el miedo y la negación. Un grupo de mujeres, junto a María y Juan, permanecieron en la fidelidad. La muerte de Jesús los hizo huir o permanecer. Y allí el Maestro, mirando la fidelidad, sella una nueva alianza, la del discípulo con su madre y la de ella con su discípulo. He ahí tu madre, he ahí tu hijo. Hoy somos nosotros los que podemos huir paralizados por el miedo, la indiferencia o la negación, o elegir permanecer en fidelidad. Tal vez debemos morir a nuestras rebeldías, temores e indefiniciones, y ser capaces de una fidelidad amorosa. Si permanecemos, no estaremos solos, porque María estará con nosotros. ¿Qué discípulos seremos? ¿El que huye o el que está al pie de la cruz? La muerte es un misterio inmenso y desafiante. Nunca nos deja indiferentes. En un tiempo donde huimos de esa experiencia, la pandemia nos ha cacheteado
haciéndonos contar por miles los que perdían la vida. En nuestras crónicas se ha escuchado nuevamente palabras que habían sido borradas de las conversaciones, ni qué hablar de los medios. Agonía, dolor, soledad, silencio, suspiro, sepultura, final. Desde la muerte redentora de Jesús, toda agonía, todo sufrimiento, todo final tiene otro sentido. Si no, ¿para qué estamos aquí este Viernes Santo? Pero no es algo que se nos dé automáticamente. Cada uno de nosotros debe hacer su propia opción y también dejarse impactar. También ir muriendo de a poco para cobrar vida. Solo así, cuando nos toque dar el último suspiro, sabremos que descansamos en las manos del Padre. Hoy es Viernes Santo. Pablo nos vuelve a decir, ha sido entregado a la muerte por nuestros pecados. ¿Lo creemos? Aquí se resuelve nuestra meditación de hoy. ¿Qué decidimos nosotros ante esta muerte? ¿Qué nos dice esta muerte?